Palacio Imperial de Uzumaki 31 de julio de 1981, se dice que la música es una de las formas de expresión más hermosas del mundo, y como tal una poderosa magia en sí con la cual el artista transmite sus emociones a aquellos que desean escuchar sus melodías, y desgraciadamente para los dos habitantes más jóvenes de este palacio dicha música solamente podía ser escuchada por ellos mismos y los contados residentes ya sean temporales o permanentes de este castillo al que han llamado su hogar desde que tuvieron que dejar atrás las naciones elementales hace tan solo 5 años luego de haber concretado su formación shinobi bajo la bastante cuestionable tutela de su padre Minato Namikaze. Cuestionable en el ámbito de que la consideran básica y de mala calidad, pero de nuevo están mimadísimos, y del que los dos estaban más que seguros, tendrían que mudarse en el corto tiempo. Después de todo, como todo en esta vida, incluso la fortaleza más poderosa y supuestamente inexpugnable habrá de caer en algún momento, y desgraciadamente para sus jóvenes vidas, la suya no ha sido para nada fácil, incluso pese a ser en palabras de su amada madre las estrellas que iluminaran el mañana de mi reino. Después de todo, como miembros de la misma realeza, ellos tristemente no tenían el derecho a una vida normal, pues desde una edad muy temprana en realidad habían sido educados para ser los pequeños príncipes perfectos, siempre dignos, siempre perfectos, y bueno, básicamente la idea es que ellos literalmente eran todo menos niños, y debido a eso sus capacidades sociales con gente de su edad eran bastante cuestionables en el mejor de los casos, o completamente inexistentes en el mejor de los casos. Majestades. El sonido de la voz de uno de los muchos sirvientes de su familia hizo que el hermano presionara con fuerza las teclas del piano, mientras que la hermana simplemente hizo un ruido bastante horrible con su violín. Al final su madre tenía razón, aún había un mundo de diferencia entre sus habilidades. Después de todo, el hermano era capaz de parar sin dañar permanente un violín, y la hermana tenía dedos mágicos que literalmente se detenían sin problemas ante cualquier interrupción. Y ahora el sirviente simplemente tragó en seco sabiendo que posiblemente estaba jodido. No, definitivamente estaba jodido. Había una ley no escrita en los sirvientes: jamás molestar a los jóvenes príncipes durante la hora de música, y el motivo de esto se hizo evidente cuando con una sola tecla tocada del piano un dolor incomparable recorrió su cuerpo, durante unos segundos, y cuando el dolor paró él simplemente se puso de pie con rodillas temblorosas, y escuchó como el hermano comenzaba a tocar nuevamente varias notas, mientras hablaba en un tono muy aburrido y despectivo. Es un sirviente skip y ya saben que Naruto detesta a los skip, es por esto que prefiero a los elfos, nunca desobedecen una orden. Palabras sencillas pero que dejaron más que claro que esta no era la primera vez que esto pasaba, y que para desgracia del joven príncipe no sería la última. Jeje, veo que tus habilidades con la magia de sonido están mejorando enormemente, joven príncipe. No cualquiera puede realizar la maldición de la tortura al tocar el piano. Ahora este hombre era muy diferente al sirviente que había interrumpido groseramente su sesión de música. Reinhard Van Astrea III Royal Knig, Sir. Reinhard. Saludó la hermana de forma cortés. Después de todo, cuando tu protección y seguridad dependía de un hombre que literalmente era conocido por ser más fuerte cuando sangraba y que tenía una lealtad hacia tu familia inquebrantable, lo mínimo que podrías hacer era tratar al hombre no como tu subordinado, sino como a un miembro más de tu familia, o mínimo como un amigo. Sus majestades. Y como de costumbre, Reinhard devolvió el gesto con una leve reverencia. Su majestad Kusina solicita sus presencias en su despacho. Y con eso dicho, los dos hermanos asintieron antes de ponerse de pie, y posteriormente comenzaron a moverse hacia la oficina de su madre, siendo seguidos poco después por Reinhard. ¿Sabes por qué razón nos está convocando?, preguntó el hermano, provocando que Reinhard suspirase. Lo sabía, y esto era parte del plan de la reina para romper el status quo internacional y reconstruirlo una vez más en una sociedad mucho menos racista. Sin embargo, no era el indicado para explicarlo, principalmente porque como un método de seguridad solamente el número 1 de los Royal estaba enterado de todo el plan. Sin embargo, sí que sabía algo, una palabra clave para informarle a los jóvenes príncipes que era momento de que fueran partícipes en el plan. La magia debe ser renovada. Y con eso dicho, ambos hermanos asintieron sabiendo qué significaba eso. Después de todo, aunque no tenían todos los detalles del plan de su madre, sabían lo suficiente para saber que esa frase era la que debían decirles en el momento en el que su madre les confiaría su parte en el plan.
Hogwarts hace un par de semanas oficina del director, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall y Severus Snape actualmente se encontraban de pie en la oficina del director esperando que la pluma encantada por Rowena Ravenclaw terminara de escribir las direcciones en los sobres, como últimos descendientes directos de la fundadora. Por supuesto que todos ellos habían estado buscando a los gemelos Uzumaki desde que desaparecieron de la vista pública e inmediatamente después de terminar su entrenamiento como shinobi hace exactamente 4 años. Por supuesto habían preguntado al padre Minato Namikaze en la creencia de que el hombre al menos debería tener una idea de dónde estaban sus hijos. Sin embargo, el hombre en cuestión les explicó con lujo de detalle que si bien ellos eran sus hijos solo lo eran por sangre y que en realidad ellos no tenían relación alguna más allá de unas cuantas lecciones de shinobi. Por supuesto que debido a su desaparición repentina a nivel intencional provocó un gran dolor de cabeza al evitar que los medios de comunicación y el público general se enteraran de la desaparición de los últimos miembros vivos de la realeza mágica, claro, siempre y cuando estuvieran vivos. Después de todo, Dumbledore había probado todos los métodos para rastrear a la familia sin ningún éxito. Había usado el cabello de Kusina que había conseguido de forma ilícita hacía mucho tiempo, sin embargo eso no había funcionado en lo absoluto, y tampoco tenía la sangre de la familia Uzumaki. Después de todo, tener esa sangre era prácticamente una sentencia de muerte. Las cartas con hechizos de rastreo no funcionaron, sin duda alguna se habían resguardado en una de las fortalezas de sus familias y activaron todas las defensas posibles, entre ellas las protecciones anticorreo para asegurarse de que ninguna carta pudiera ser usada para rastrearlos. Ni siquiera su fiel compañero Fawkes fue capaz de encontrar a la familia mágica más importante, así que Dumbledore estaba completamente seguro de que el lugar donde estaban definitivamente era su fortaleza ancestral donde, después de todo, ninguno de los mortífagos parecían tenerlos hospedados, o si pese a sus intentos por esconderlo Dumbledore lo sabía. Kusina Uzumaki era una partidaria del Señor Tenebroso que intentó matar a sus hijos hace 11 años el mismo día que los dos niños nacieron, sin embargo y para su desgracia ninguno de ellos los estaba hospedando. Albus, mira. Le gritó una McGonagall claramente emocionada. Un grito que provocó que Dumbledore observara el pergamino mientras contenía el aliento, esperando a que la pluma de más de un milenio de antigüedad terminara con su labor. Señores. Naruto Kaiwen y Uzumaki. Dormitorios reales. Bastión de Uzumaki. Isla de Uzu. Se refugiaron en ese lugar. Murmuró Dumbledore completamente sorprendido y al mismo tiempo furioso. Por supuesto había escuchado hablar de ese lugar, sin embargo nunca antes lo había visto. Después de todo, solo los Royal Knight y los propios Uzumaki sabían dónde se encontraba ese lugar y de hecho había muchos rumores de que el lugar en cuestión en realidad se movía constantemente para evitar que fuera encontrado, algo similar a la fortaleza andante del Conde Black Temes que se mantenía en constante movimiento. ¿Cómo terminaron allí cuando ni siquiera el mismo Shanks sabía de su existencia? Preguntó McGonagall completamente desconcertada. Después de todo, el mismo Shanks afirmó nunca haber puesto un solo pie en el legendario hogar ancestral de su familia. Un comentario que por supuesto se ganó una burla de parte de Snape. No haber puesto un pie en el lugar y desconocer su ubicación son dos cosas muy diferentes. Eso y en realidad la ubicación del lugar era conocida por cada Uzumaki y Royal Knight. Después de todo era el hogar legendario de la familia real del mundo de los magos. Un comentario que por supuesto Dumbledore ignoró completamente al estar sumido en sus pensamientos, y finalmente después de un largo tiempo finalmente tomó su decisión. Envía la carta a Minerva. Le dijo Dumbledore suavemente. Si no responde dentro de 2 semanas iremos a encontrarlos personalmente. McGonagall asintió antes de recoger el montón de cartas que iban a hacer a los estudiantes. Pronto Snape también salió de la oficina con el ceño fruncido por 2 motivos. Primero, tendría que informar de forma discreta a todos los interesados en la causa del Señor Tenebroso que los Uzumaki estaban vivos y bien, algo que claramente los haría aliviarse. Después de todo, necesitaban explicar por qué su Lord había atacado el día del nacimiento de los niños. Y como segundo, ¿cómo se supone que iban a buscar a los Uzumaki personalmente cuando ni siquiera tenían la más mínima idea de dónde estaba el maldito castillo en cuestión? Finalmente, cuando estuvo solo, Dumbledore comenzó a pasearse por su oficina. Por supuesto que tenía planes respecto a la infancia de los jóvenes príncipes, derrocar un imperio tiránico basado en el racismo, según él, ya que los Uzumaki no discriminan a nadie por su sangre, a no ser que seas Skip, ya que bueno, los consideran un insulto a madre magia. Necesitaba de mucha planificación y ahora mismo todos esos planes yacían en ruinas.
Él le había sugerido a Kusina que los chicos fueran criados de forma humilde y que fueran niños mansos para que cuando llegara el día de su golpe de estado los niños fueran incapaces de defenderse y con la sangre de Kenshin exigiéndose la gran barrera que separaba a los Moogle de los mágicos se rompería de una vez y para siempre, pero no, la mujer era una reina que sabía lo que era mejor para los jóvenes príncipes y eso era algo que él francamente desaprobaba, los hizo crecer en las naciones ocultas, entrenados y capacitados como asesinos de las sombras y con la capacidad de usar el poder maldito del chakra, y seguramente también habían recibido la mejor educación mágica posible desde muy temprana edad. Pero eso a partir de ahora ya no importaba, porque los jóvenes príncipes terminaron creciendo como los príncipes mimados que todo Uzumaki era, que conste que dentro de lo que cabe mientras no seas un normie o un esquive en realidad te tratan bien pese a ser niños mimados, algo que le hacía preguntarse varias cosas. ¿Estaban los chicos demasiado dañados por la crianza de Shinobi como lo había estado Tom Riddle? ¿O estaban tan traumatizados por las experiencias en el continente Shinobi que tendrían miedo hasta de sus propias sombras? ¿O en el peor de los casos eran fuertes y eran príncipes mimados y arrogantes como lo habían sido su madre y sus dos hermanos menores? Finalmente, Dumbledore se relajó, estaba sacando conclusiones demasiado precipitadas y realmente no tenía sentido hacerlo en este momento, la escuela estaba a solo poco más de un mes de comenzar, esperaría y vería cómo eran los jóvenes príncipes en septiembre, estaba seguro de que aún podría salvar sus planes, después de todo que era solo un obstáculo menor en el mago que era considerado como la segunda venida de Merlín. Fin del prólogo. Bueno, antes de empezar, ¿qué mierda? Reynard está casi igual de roto que Archer, digo, miren lo que su autora afirma de él. Curiosidades: el cumpleaños de Reynard es el 1 de enero. Según el autor, Reynard recibió su nombre de Reynard von Lohengrin de Legend of the Galactic Heroes. En la mitología griega, Astrea era una diosa que representaba los conceptos de justicia, inocencia, pureza y precisión. El autor de la serie probablemente se inspiró en Astrea al nombrar la casa de Astrea, ya que la familia ejemplificó muchos de los rasgos exhibidos por la diosa. Reynard, en particular, personificó los rasgos de justicia y pureza casi a la perfección. Cualquier texto escrito en el punto de vista de Reynard se considera un gran spoiler. El autor declaró que Reynard van Astrea es el personaje más fuerte de la serie y no está previsto que aparezcan personajes más fuertes en la historia. El autor afirmó que Reynard es el personaje más poderoso de Re:Zero, y también afirmó que no aparecerán más personajes así. Se confirmó que él podría destruir el mundo con facilidad si así lo quisiera. Él es el personaje más guapo de Re:Zero según el autor. El color favorito de Reynard es el rojo. El autor ha confirmado que Reynard podría caminar por una tormenta y conseguir que ni una sola gota de agua le toque. Reynard puede fácilmente adaptarse y sobrevivir en el espacio exterior. La forma en la que el autor balancea su poder es haciendo que aparezca muy pocas veces. Según el autor, Reynard es consciente de la cruda personalidad de Rey Astrea. El autor afirmó que si él luchara con Satella sería una batalla sin vencedor, debido a que Reynard no puede matar a Satella debido a su inmortalidad, y Satella nunca podría asestarle un golpe final. Reynard se siente indigno de usar el título de Santo de la Espada, por eso se presenta como del linaje de los Santos de la Espada. Durante su pelea con Regulus en Arco 5, Reynard fue arrojado a la misma luna, pero sobrevivió y se lanzó de regreso a Priestella. En fin, ahora sí comencemos. Capítulo 1. Desplegar un Royal Knight era algo bastante común, desplegar a dos para una misma misión era algo que, aunque raro llegaba a pasar, 3 solo eran desplegados cuando la reina de los magos salía, sin embargo, para este viaje de compras se habían desplegado 4 de ellos, más concretamente los Royal número 10, 8, 3 y el número 1. Reynard en realidad no fue una gran sorpresa, después de todo era el guardaespaldas de los dos jóvenes príncipes desde el día de su nacimiento y también fue quien hizo que el misterioso hombre enmascarado corriera con la cola entre las piernas luego de su intento de ataque terrorista en el día de su nacimiento. Lo triste era que en ese tiempo él solamente era el Royal Knight número 10 así como el más joven y desde entonces su fuerza no había hecho otra cosa más que aumentar, pero bueno, tan pronto como salieron de la Red Flu para ingresar en el distrito comercial de Londres para familiarizarse un poco con la cultura inglesa, los dos jóvenes príncipes inmediatamente fueron asaltados por un sinfín de nuevos olores, algunos de ellos bastante desagradables por cierto, y un sinfín de visiones de moda de hace 6 siglos, era ciertamente un lugar bastante curioso en realidad, varios edificios estaban a ambos lados de la calle que en realidad era muy grande, y había tanta magia en el aire que en realidad entendían por qué se decía que Diagon era el distrito comercial. Por otra parte, Inglaterra era el país
número 50 en la cantidad de magia que había. De hecho, la calle de los yokai en Japón estaba tan podrida en magia que literalmente podías ver la magia brotar del suelo, de una forma para nada literal, y Japón en realidad era el país número 10 en el ámbito de magia, los países de América del Norte siendo los que mayor cantidad de magia tienen, los normis europeos han tenido menos tiempo para joderla. Por otro lado, para un mágico de primera generación este lugar sería bastante desconcertante, sobre todo al ver a cientos de personas en el callejón. Sin embargo, ambos hermanos no habían crecido aislados, o bueno, no del todo. Después de todo, aunque legalmente habían estado enclaustrados, su madre se aseguró de que contadas personas, ya fueran familia directa o hijos de las amistades más directas de su madre, o el tío Remus, los visitaran de cuando en cuando y los ayudaban en lo que podían, ya fuera en entrenamiento mágico o cualquier otra cosa. Sin embargo, bueno, ser vistos por todas las personas, debido a que bueno, los Royal Knut eran demasiado conocidos, ahora no les preocupaba demasiado ser reconocidos, pero carajo, las miradas eran jodidamente molestas, algo que por supuesto hizo que los Royal en realidad llevaran sus manos a sus armas, haciendo que inmediatamente las miradas desaparecieran. El mensaje era claro: están incomodando a los Uzumaki, dejen de mirarlos o mueran. Finalmente, cuando entraron al edificio de mármol, inmediatamente se dirigieron a uno de los cajeros libres, a quien Reynard le entregó una carta que tenía el sello real de Kusina. Hemos venido a ver a Lord Ragnok. Habló el hombre de cabello blanco y de piel pálida. Karna, el guardián del sol primero de los Royal Knut. Los goblins eran los únicos en todo el mundo mágico, además de por supuesto los shinobi y los amigos de su madre, que habían sido informados de su reclusión en el bastión Uzumaki a los 8 años de edad. Ellos nacieron en octubre, por lo que según el canon de Rowling tendrían que esperar hasta los 12 para entrar en la escuela. Después de todo, pese a su reclusión, su madre siempre había estado en contacto con los líderes del pueblo goblin en varios países para asegurarse de que sus inversiones y negocios siguieran en perfecto estado. Por supuesto, los Royal Knut habían estado en contacto directo con los líderes goblin, pero los dos hermanos, bueno, esta era la primera vez que estarían cara a cara con un goblin de alto cargo en su sociedad. Gripog los llevara directamente a la oficina de Ragnok, les dijo el cajero, a lo que Karna simplemente asintió y pronto fue conducido junto al resto de la Guardia Real y los dos jóvenes príncipes hacia la oficina opulenta del goblin más importante de Gran Bretaña mágica. Oficina donde los 4 Royal Knut enviados a esta misión se quedaron parados fuera de la puerta, sabiendo que esto era un paso necesario en la formación de sus jóvenes príncipes, hablar por sí mismos con un líder de otra raza sumamente importante. Saludos, señor Uzumaki. Señorita Uzumaki. Una voz áspera les dio la bienvenida, una voz que pertenecía a un goblin de claramente una edad sumamente avanzada, que los estaba mirando desde detrás de un escritorio de mármol pulido, que actualmente los estaba observando con ojos negros y penetrantes. Soy Ragnok, el gerente de esta sucursal del Banco Gringotts, y sobre todo el principal administrador de las cuentas de los 18 linajes imperiales. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Nota: los 18 descienden de los Qin, especial y evidentemente los Qin, ya que bueno, Qin fue quien fundó la puta familia Qin y por eso son los 18 linajes imperiales, por eso tienen ese nombre. Saludos a usted también, Lord Ragnok. Le saludo Wendy con una leve reverencia. Nuestra madre nos ha enviado aquí para conocer el estado de nuestras inversiones personales, y sobre el estado de las bóvedas de nuestra familia. Habló ahora Naruto con su voz completamente desinteresada. Honestamente, los temas de dinero no le importaban mucho. Después de todo, su hermana y él tenían los 3 dones reales de los 3 grandes reyes, y bueno, su hermana tuvo las cadenas de oro celestial de Uruk, mientras que él las puertas de Babilonia, así que realmente nunca tendría problemas de dinero nunca en su vida, así que estos temas realmente nunca le importaron, pero de nuevo no era como si pudiera llevarle la contraria a su madre. Finalmente, durante las siguientes 2 horas el grupo de 3 se la pasó discutiendo de las diversas inversiones que su madre designó para ellos, con Ragnok explicándoles en palabras simples sobre las diversas inversiones así como el valor total de la familia Uzumaki. Por supuesto, ambos hermanos sabían que de entre las 18 familias solamente los Uruk, descendientes directos del rey más rico de la historia, eran más ricos que los Uzumaki, pero aún así, cuando vio que el número final estaba en miles de millones de galeones, pues simplemente se quedó completamente asombrado.
Finalmente, cuando la discusión terminó, los jóvenes vástagos de Uzumaki recibieron cada uno una tarjeta delgada de oro macizo que, según entendieron, actuaba como una tarjeta de débito para que pudiera usarla en cualquier compra que hicieran en el futuro. Bueno, ciertamente sería mucho más útil que contar monedas de oro una a una, aunque ahora que lo pensaban, los negocios aquí tenía terminal bancaria. Bueno, eligiendo no correr riesgos tan pronto como concluyó su reunión con el líder Goblin, los dos hermanos fueron conducidos a su bóveda, claro, esta vez con Karna viajando junto a ellos, porque Uzumaki podría confiar con su vida con los goblins, pero la seguridad de los jóvenes príncipes nunca debía descuidarse ni un solo segundo. Cuando finalmente entraron en la bóveda, ambos hermanos retiraron unos cuantos cientos de galeones y también hojearon la sección de joyería. Normalmente no estaría cerca de las joyas, pero de nuevo está bien, simplemente les gustaban las joyas en este lugar y bueno, había cierto encanto en ellas que era difícil de ignorar. Y finalmente Naruto encontró un anillo que perteneció a su abuelo Uzumaki Shanks, el cual puso en su dedo al instante, mientras que Wendy por su parte eligió ponerse un simple relicario de oro con el escudo de Uzumaki grabado en letras de platino. Cuando le preguntó por qué, ella simplemente dijo: es bonito, nota. Por cierto, ¿alguno me explica por qué tienen los nombres al revés? Quiero decir, para mí tiene lógica que débito significa deuda, es decir, que le debes al banco, y crédito lo que tienes tú en el banco, o al menos esa es mi opinión, a la que mi esposa y uno que otro amigo me han dicho que estoy exagerando, un tema sin importancia, pero bueno, soy curioso y si no sé la respuesta a algo me obsesiono con ello y bueno, llevo años con esta duda. Finalmente, una vez que salieron del banco, ambos hermanos se dirigieron a Dulfit and Tatings y por recomendación de Madame Dulfit compraron un uniforme hecho de seda de alta calidad, cuando en realidad ellos ni siquiera pensaban usar el uniforme escolar en ningún momento que no fuera durante las clases, ya que bueno, odiaban las túnicas, eran tan del milenio pasado. Además, ¿qué demonios tenían los magos ingleses contra los malditos pantalones? En la próxima tienda, compró un baúl de varios comportamientos con varios encantamientos protectores. Algunos podrían llamarlos paranoicos, pero de nuevo, cuando literalmente tenías 12 sujetos absurdamente poderosos protegiéndote 24/7, pues ciertamente adquirías una ligera paranoia. Además estaba el tema de la privacidad, aunque eran gemelos y tenían una relación bastante cercana al punto de que aún compartían habitación, pero ciertamente para algunos temas, ciertamente preferían tener algo de privacidad. Después de eso se encontraron con Reynard, que había ido a la librería para encontrar sus libros escolares, y aparentemente también había ido por ingredientes para pociones y por un par de telescopios, y les contó algo que hizo que Karna frunciera el ceño y que ellos negaran con la cabeza de forma exasperada, y eso era el tema de los juguetes de los príncipes Uzumaki que estaban siendo vendidos. Honestamente, Naruto no entendía mucho la fascinación de los ingleses para con la familia real. Por supuesto, eran famosos internacionalmente y no había una forma de escapar de su fama, pero solo los ingleses y los estadounidenses hacían este tipo de cosas, pero bueno, terminarían por acostumbrarse, o los demandarían por todo lo que tienen. Aunque Wendy dijo que la portada de los libros era ciertamente divertida, es decir, en ella se mostraba como una rubia con coletas que ciertamente se veía bastante mona, pero él era un chico de cabello rubio, beso de sol alborotado, con ojos azules y marcas de zorro en sus putas mejillas, algo que por supuesto hizo que Naruto tuviera problemas para contener su ira. Ojos azules, literalmente nunca había existido un solo Uzumaki en toda la historia había tenido ojos azules. Cabello rubio, maldita sea, los Uzumaki habían sido pelirrojos desde el principio de la puta historia, y lo peor de todo, marcas en las putas mejillas. ¿Qué clase de imbécil pensó que esto sería bueno? O si definitivamente estaba matando a alguien por esto. Tal vez no fue buena idea ir a la tienda de mascotas para bajarle la ira, dijo Karna mientras miraba a Naruto, quien actualmente estaba siendo cargado en los hombros del Royal número 10, mientras la número 8 limpiaba su cabello de todas las plumas, y trataba los arañazos. Honestamente, porque hasta ahora nunca habían tenido un médico entre los Royal, es decir, estaba demostrando ser jodidamente útil. Bueno, teniendo en cuenta que fuimos a las mascotas normales en lugar de a las mágicas, sí fue una pésima idea, dijo Wendy, quien en realidad estaba relativamente ilesa y de hecho había conseguido un par de bonitos búhos nivales, un par de gatos siameses, 2 hámster y algunas cuantas pequeñas mascotas más. Pero bueno, finalmente llegaron a la tienda de varitas de Ollivander para obtener una varita, por algún motivo que no entendían, es decir, ya tenían anillos, un grimorio y Naruto incluso sabía utilizar un báculo. Finalmente, tras dar una última respiración honda, sabiendo los hábitos de asustar a las personas, y finalmente entraron a la puerta y pronto entró en la tienda, justo cuando estaba a punto de abrir la boca, cuando sintieron una presencia a su lado, incluso con sus escudos de adulancia, los dos hermanos estaban tan sorprendidos que se calmaron, aunque
aunque para ser justos los 4 Royal directamente pusieron sus armas contra el cuello del hombre que se había atrevido a asustar a sus preciosos príncipes. Ah, sabía que algún día los vería en mi tienda, jóvenes príncipes. El fabricante de varitas Garrick Ollivander les dijo en voz baja mientras pasaba entre las armas que estaban apuntándole con la intención de matarlo. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando su madre estuvo aquí para comprar su primera varita. Ahora veamos qué podemos hacer por ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el brazo dominante? Al final ninguno de los 2 hermanos compró nada en este lugar. El sujeto era espeluznante al carajo y esto era rara, pero al menos no los asustaría hasta la muerte, por supuesto estando realmente confundido por la repentina salida de los mellizos. Ollivander simplemente parpadeó un par de veces antes de mirar a los Royal Knights que literalmente estaban mirándolo con dagas, antes de salir del lugar. Albus definitivamente no va a estar feliz con esto. Murmuró Ollivander sabiendo que debido a lo que él había hecho, es decir asustar a los jóvenes príncipes, irían hacia su prima en Grecia, que debido a las restricciones mucho menores sin duda algunas serían varitas jodidamente poderosas. Fin del capítulo. Mami, vamos a llegar tarde. Wendy le habló a su madre, quien actualmente estaba intentando hacer que la cabellera rebelde de Naruto fuera un poco más controlable, con cuestionable éxito. Ella ya estaba lista desde hacía un par de horas con su uniforme escolar modificado para usar putos pantalones en lugar de las malditamente incómodas túnicas, con botas de piel de dragón y el relicario de oro y platino que había sacado de su bóveda familiar era realmente muy visible ya que colgaba de su cuello colgando fuera de su uniforme, su cabello rojo moderadamente largo enmarcaba su rostro, pero su hermano aunque también estaba listo con uniforme a juego con el suyo, sin embargo su cabello era jodidamente indomable, una supuesta herencia de su padre. Realmente no les importaba mucho el hombre, pero habrían preferido heredar la legendaria velocidad Namikaze y no el molesto cabello indómito. ¿Sabes que al demonio átalo en una cola de caballo?, dijo Kusina una vez que se frustró de intentar peinar el cabello indómito de su hijo. ¿Cómo lo hago siempre?, preguntó Naruto, quien bueno como Uzumaki pura sangre tenía una extraña obsesión malsana por dejarse crecer el cabello, y a diferencia de su hermana que tenía el cabello liso y hermoso y por ende fácil de peinar en cualquier estilo, él siempre se ataba el cabello en una sencilla cola de caballo para mantenerlo en su lugar. Oh, cállate, quería que te vieras guapo, tienes 11, ya deberías estar casado y con hijos. Dijo Kusina como realeza. En realidad así era, se casaban jóvenes y se reproducían poco después del matrimonio para mantener la línea real viva. Naruto por supuesto eligió ignorar esto, así que simplemente tomó la mano de su hermana, se despidió de su madre y de los Royal Knights, que no vendrían con ellos a la escuela, y los pequeños elfos domésticos que estaban siendo un poco demasiado dramáticos, antes de entrar a la Red Flu. En unos momentos ambos hermanos fueron envueltos por las llamas verdes. Si se lastiman, habrá 2 nuevos ocupando su posición antes de que puedan parpadear. Les dijo Kusina a los Royal número 12 y 11, quienes simplemente asintieron con la cabeza. Sabían que Kusina no tenía planeado tener más hijos, y que por eso mismo la seguridad de Naruto y Wendy era la máxima prioridad de todas. Y tras eso ambos Royal entraron a la Red Flu. Y cuando reaparecieron al otro lado, el número 12 chasqueó los dedos y el hollín de sus uniformes desapareció bastante temprano. Los gemelos siempre habían sido madrugadores, así que el que hubieran llegado cuando el tren aún estaba relativamente vacío, finalmente encontraron un compartimento lo suficientemente amplio como para que puedan estar completamente cómodos. Y tan pronto como estuvieron instalados, Wendy recostó su cabeza en el regazo de su hermano mientras leía un libro de runas que había tomado de la biblioteca de Urut cuando fue a visitar a sus primas un año menores, para decirles que no podrían ir a jugar con ellas hasta las vacaciones de Navidad. Aproximadamente unos 30 minutos después ambos sintieron que el tren comenzaba a moverse, y Naruto no pudo evitar sentirse realmente incómodo al ver a una mujer pelirroja demasiado dramática despedirse de sus hijos, de los cuales 2 de ellos se veían demasiado aliviados de alejarse, y porque demonios el más joven era más alto que los gemelos mayores. Pero bueno, finalmente cuando se puso realmente cómodo, una chica de cabello castaño abrió la puerta antes de preguntar de forma mansa. Disculpen, ¿les importaría si mi amiga y yo nos sentamos aquí? Ella estaba más asustada por el hombre con más músculos que un físico culturista, y una espada en su cintura, que por hablar con los 2 niños que claramente eran de las familias noble. El mundo es libre.
Fue todo lo que dijo Wendy. Técnicamente hablando no era del todo así. Los Qin eran los dueños legítimos del mundo, al menos desde que Qin Shi Huang, el primer emperador del mundo, lo conquistara hasta la última roca, pero detalles menores. Sin embargo, la chica finalmente entró en el compartimento, arrastrando su baúl con ella. Detrás de ella, Ben y a una chica bastante bonita con cabello rubio oscuro largo y ondulado y ojos azul profundo, que entró al compartimiento junto a la castaña. Al final Naruto simplemente movió su mano y silenciosamente levitó los baúles de las chicas y los puso en los estantes de arriba. «Wow, gracias», dijo efusivamente la morena, ya que esto era algo realmente impresionante para un primer año. Sin embargo, Naruto simplemente asintió antes de cerrar los ojos. Simplemente no le gustaba el desorden, y mucho menos que los Royal hicieran tareas de sirvientes. La rubia Daphne Greengrass miró fijamente a ambos hermanos, notando que su relación parecía ser bastante cercana. Si el hermano dejaba que la hermana usara su regazo como almohada, estaba segura que era uno de los miembros de las 18 familias reales. Su ropa era claramente una versión alterada del uniforme de Hogwarts, y ciertamente era de los materiales más finos posibles, lo que dejaba en claro que eran jodidamente ricos, y la exhibición de magia casual que acababan de mostrar dejaba en claro que había sido entrenado desde temprana edad, por no mencionar que había malditos Royal Knut en el tren. Trato de identificar quién era. Tenía que admitir que ambos eran increíblemente lindos, ambos son jodidamente andróginos y como son gemelos y Wendy odia las faldas, tienen a asumir que es niño. Finalmente sus ojos llegaron al símbolo en las túnicas de los Royal, sabiendo que los Royal tenían el escudo de la familia a la que servían. Por supuesto le tomó unos momentos concentrarse y descifrar la cresta. Sus ojos se abrieron cuando finalmente los reconoció. ¡Oh demonios! Estaban con los Uzumaki. «Es un placer conocerlos, mis señores», dijo Daphne presentándose la forma más cortés posible. «Soy Daphne Greengrass, y esta es mi amiga Traki Davis». Los gemelos ni siquiera levantaron la vista y solamente hicieron un gesto de reconocimiento. Claramente el hecho de que los Greengrass hubieran sido alguna vez parte de los 28 linajes allegados a los Pendragon era algo que no les importaba mucho, pero no estaba segura de que las cosas fueran así. Después de todo, a jugar por la cantidad de seguridad que tenían estos niños, seguramente estaban tan protegidos por su madre que eran indiferentes al mundo exterior. Lo cual es objetivamente cierto. «Vaya, no puedo creer que estén realmente aquí», exclamó Traki. Había rumores de que se vieron a 4 Royal en Diagon hace unos meses, y desde entonces la gente ha estado hablando de conocerlos finalmente. Ha sido el único tema de conversación en los últimos 2 meses. Y claramente Daphne tendría que enseñarle unas cuantas cosas a su amiga. La chica literalmente estaba siendo, bastante franca y directa con los Uzumaki, y eso claramente no era algo bueno. Sobre todo, cuando el hermano Naruto, si no recordaba mal, simplemente suspiró. Eso solo demuestra que los ingleses no tienen nada productivo de lo que hablar. Somos simples niños de 12 años, incluso como miembros de la realeza la gente no tiene ni idea de qué deben esperar de mí», dijo con su voz aburrida. Realmente odiaba esto. No entendía el amor y fanatismo excesivo a la familia real, especialmente porque técnicamente hablando los Qin merecían más veneración. Por otro lado, los normis jodieron tanto la historia de Qin, su ancestro paso del rey más grande de la historia de la humanidad a un tirano malvado que llevó a la muerte a millones por su ambición. Traki se quedó atónita ante la sincera respuesta. No supo qué hacer con esa respuesta y francamente Daphne tampoco. Los ojos azules se entrecerraron mientras observaban a su nuevo compañero de clase. Sin embargo, antes de que pudiera iniciar una conversación amena con los gemelos sobre las naciones ocultas sobre las cuales tenía genuina curiosidad, la puerta se abrió bruscamente por un chico pelirrojo con pecas, quien miró a los 6 ocupantes del compartimento. «¿Han visto a los príncipes de Uzumaki?», el chico preguntó de forma emocionada. Por supuesto ninguno de ellos respondió, pero el pelirrojo no se perdió el hecho de que las 2 chicas simplemente miraron al par de chicos exactamente idénticos de cabello rojo carmesí, y por supuesto que no tardó mucho en juntar las piezas e inmediatamente tiró las piernas de Wendy al suelo y se sentó en el asiento que acababa de despejar junto a la chica en cuestión. «Hola, soy Ron Weasley». Los ojos de Daphne y Traki se abrieron en estado de shock al ver el comportamiento tan francamente grosero del chico. Y oh demonios, el hecho de que no solo había ignorado el hecho de que estos chicos eran literalmente realeza, que tenía a 2 caballeros a putos centímetros de ellos listos para matar a cualquiera que los molestara. Por supuesto ella había escuchado hablar del hijo menor de los Weasley antes, pero nunca había tenido el placer de conocerlo. «Son realmente los hijos de Uzumaki Kusina»,
Preguntó Ron ansiosamente haciendo que los Royal estuvieran por cortarle la cabeza. Eso era claramente una pregunta estúpida y dos como dudas de la maternidad de los niños cuya madre literalmente anunció al mundo. ¿Como los príncipes Uzumaki? Tiraste los pies de mi hermana al suelo, agradece que no te saquen de aquí de la forma más violenta que pueda, así que cállate. Naruto en realidad estaba furioso, pero su madre le dijo no mates a nadie en tu primer día de clases, y aunque estaba luchando con cada fibra de su ser para hacerlo, pues iba a cumplir con la promesa de su madre. No se suponía que ustedes eran rubios. Ante estas palabras Wendy finalmente lo perdió, aunque continuó leyendo su libro, pero su voz llena de irritación era clara, sus ojos entrecerrados estaban brillando en rojo carmesí antes de sentarse erguida para mirar al pelirrojo. Parece que somos rubios. Ella dijo refiriéndose a su hermoso cabello rojo carmesí, un cabello que literalmente había estado en su familia por putos 3 milenios sin saltarse una sola generación, bueno salvo por una excepción, pero no hablemos del primo Yaiko y su pelo naranja rojizo. El pobre chico estaba acomplejado por ello. Nota. No lo marginan, nacido con poder mágico sobresaliente y es bueno en la magia de runas, pero es el único Uzumaki sin pelo rojo en literalmente milenios y bueno, naturalmente llama la atención, sus cabellos rojo carmesí era el símbolo de poder de su familia, de la pureza de su sangre y su linaje, y el motivo más grande de orgullo de su clan, motivo por el cual Yaiko está tan acomplejado. Muchos tonos de rojo en el mundo, eso era verdad, pero el rojo carmesí de Uzumaki era único, y de hecho solamente había una mujer en el mundo ajena a su familia que tenía su mismo tono de cabello. Pero, todo el mundo sabe que ustedes son rubios. Se tiñeron el cabello, ¿no? Ron balbuceó. Ante esto Wendy por supuesto intentó atacarla, pero Naruto la detuvo antes de atraer a su hermana más cerca de él antes de entregarle el libro. Honestamente se preguntó si así serían todos los magos ingleses, con gente mirándolos boquiabiertos e interrumpiendo su tiempo de tranquilidad. Si ese fuera el caso, su tiempo en la escuela iba a ser más difícil de lo que pensaba, al menos no ella y Mimosa iban a venir a la escuela. El pelirrojo, sin darse cuenta o simplemente sin darle importancia al hecho de que los gemelos no estuvieran prestándole atención, siguió con su monólogo, contándole a ambos hermanos sobre las diferentes casas de Hogwarts y cómo Gryffindor era la mejor de todas, Daphne y Traki eligiendo hacer lo que los gemelos, es decir desconectarse del chico, comenzaron a hablar entre sí en voz baja, cuando una vez más la puerta se abrió bruscamente de nuevo, y una chica con el cabello increíblemente tupido y grandes dientes de conejo se asomó al interior de su compartimento. ¿Alguien ha visto un sapo? O ahora Naruto podría ser un bastardo sarcástico y decir que había visto cientos, pero en realidad dado su problema con los animales no mágicos en realidad nunca había visto a uno, así que eligió quedarse callado. Además odiaba el tono mandón de esta chica. Un niño llamado Neville ha perdido uno. Realmente eso era desafortunado, perder a una mascota siempre era difícil y pasabas por mucho estrés. Por otro lado, era un sapo y posiblemente lo atacaría, y Wendy pues ella estaba desconectada del mundo y no estaba poniendo atención. Desafortunadamente Ron Weasley estaba intentando hechizar a su espera porque la rata no estaba intentando matarlo activamente. Me parecía vieja, seguramente no debía ser importante, sin embargo, la chica simplemente entró al compartimiento al ver al chico estar a punto de realizar magia y se sentara adentro sin invitación alguna. Luego de hablar en un tono condescendiente, se presentó luego de terminar un monólogo sobre todo lo que había aprendido sobre la magia. Naruto fue capaz de notar como no era el único que estaba jodidamente irritado por esta niña, que claramente era una mágica de primera generación. Yo soy Hermione Granger, ¿y ustedes? Ella preguntó en serio. ¿Quién se presenta después de un maldito monólogo? Soy Ron Weasley. Dijo Ron antes de que Hermione asintiera antes de volverse hacia las demás, con las chicas presentándose cortésmente pese a que estaban jodidamente irritadas. Daphne Greengrass. Traki Davis, encantada de conocerte. Claramente no estaba encantada, pero la cortesía era primero. Ahora miró directa y expectantemente a los gemelos, quienes ni siquiera le devolvieron la mirada antes de que Naruto hablara por los dos. Irónicamente, aunque era quien menos paciencia tenía de los dos, Wendy era mucho más violenta cuando perdía la paciencia, y por el temblor en su mano claramente lo había hecho hacía mucho tiempo. Naruto y Wendy Uzumaki. Y como era de esperarse, hubo un grito ahogado de sorpresa. ¿Realmente lo son? Preguntó realmente emocionada. Sé todo sobre ustedes, por supuesto, los mencionan no habían tardado en desenvainar sus espadas, y honestamente Naruto se preguntaba hasta qué número llegó antes de perder la paciencia. Así que sabes todo sobre nosotros.
Wendy finalmente habló dejando que el ambiente ya bastante tenso fuera jodidamente peor y mucho más tenso, como si cualquier pequeño error provocaría que a alguien le cortaran la cabeza. Eso es bastante presuntuoso de su parte, señorita Granger. Ante esto Hermione resopló, pensando que algunas personas fueron tan groseras como para interrumpirla sin darle la oportunidad de completar su oración. He leído sobre ustedes en el ascenso y caída de las artes oscuras. Si has leído libros sobre nosotros, pero no trates de suponer que sabes todo sobre nosotros, la gran mayoría de esos libros que se han publicado son fabricaciones para nada cercana a la realidad, o en el mejor de los casos especulaciones, y algunos de ellos son pura ficción, incluso la maldita descripción física está mal. Entonces por favor dígame, ¿en qué sentido de la palabra puedes decir que sabes todo sobre mí? De hecho, respóndeme esta cosa: ¿sabes quién es el primo más cercano a nuestra edad? Para ser justos, ni siquiera yo sé eso. No eran las gemelas de Uruk, eso era todo lo que sabía del tema, pero de nuevo, para empezar, muchos niños de los 18 linajes imperiales, y los 36 vasallos nacieron en su año, 54 niños para ser precisos. Ahora Daphne y Traki compartieron una mirada, ambas estaban bastante sorprendidas por el comportamiento tan agresivo de los gemelos y sobre todo porque, Wendy en realidad era una niña. Por supuesto sabían que los linajes reales tendían a ofenderse mucho, pero bueno, esta no era la actitud que esperaban de una princesa, al menos no de una Uzumaki. Los Uruk claramente eran conocidos por su complejo de dios, pero los Uzumaki eran famosos por su pasivo agresividad, no por ser agresivos. Hermione no podía por supuesto soportar el insulto a sus libros y quedarse sin hacer absolutamente nada, pero solamente resopló. No era lo suficientemente estúpida, estaba siendo apuntada por dos espadas de Royal Knight, claramente iban a matarla si los niños mimados lo ordenaban, y por eso mismo ella simplemente salió del compartimiento pensando que los gemelos de Uzumaki eran un par de niños arrogantes cuya fama obviamente se les había subido a la cabeza, y justo cuando se acercaban a Hogwarts varias horas más tarde la puerta del compartimiento se abrió de nuevo y un par de niñas se quedaron en la puerta. Gracias a los reyes no mataron a nadie. Noelle Silva, 4ª hija de la familia Silva, nobleza española, no, pero estuvimos a punto. Royal Knight 12, Esdeath, déjame adivinar, una chica de cabellos túpidos está diciéndonos como somos niños mimados, que no tendrían problemas en matar si se les da la gana. Por cierto, hola mimosa. Dijo Naruto dirigiéndose a la bonita chica castaña de ojos verdes que le dedicó una sonrisa. Sin embargo, ella en realidad solo estaba siguiendo a su prima, que bueno, estaba exagerando un poco los rumores iniciados por las quejas de una mágica de primera generación. Lo son. Dijo Noelle con los ojos en blanco. Los gemelos eran conocidos por matar lo que les molestaba, o en el mejor de los casos mandarlos a Impel Down. Pero bueno, parecía que habían hecho amigos, bueno, dos amigas, y amordazaron a un chico. Eso era mejor que su primer día en España. Aún había revueltas civiles de minotauros que Naruto había incitado. Oh cierto, Daphne, Traki, mis primas de España, Noelle Silva, y Mimosa Vermilion. Naruto las presentó una vez que notó como Noelle miraba a sus nuevas. Técnicamente hablando eran conocidas no hostiles, ya que bueno, en realidad eran buenas conversadoras y no querían matarlas. Nota. Se me olvidó el apellido de Mimosa por unos minutos, tuve que buscarlo. Un placer. Respondieron las dos chicas al unísono. XXXXX, por última vez, no era nuestra responsabilidad decirte que podías alterar tu uniforme para no usar túnicas. Le dijo Wendy, quien una vez que sus primas se integraron a su compartimento en realidad se había vuelto bastante burbujeante y alegre, al menos hasta que Noelle le preguntó por qué ella no tenía sus túnicas escolares, a lo que la niña de cabellos rojos le respondió con un simple: no hay nada en las reglas que impida hacerle modificaciones al uniforme, siempre y cuando siguiera siendo respetuoso. Además, todas las escuelas mágicas habían abandonado las túnicas. Demonios, la africana ni siquiera usaba uniformes. Pero me lo cuentas todo, demonios, la semana pasada me escribiste para decirme que tu tigre había tenido cachorros. Ese argumento no era del todo sólido. Después de todo, Wendy rara vez le hablaba de cosas triviales como lo que habían desayunado o la ropa que había comprado, solo le contaba cosas que realmente la emocionaban, y bueno, honestamente hablando, un uniforme escolar no emociona a mucha gente. Naruto por su parte simplemente suspiró cuando finalmente se detuvieron. Finalmente habían llegado a Hogsmeade, y bueno, después de salir junto con Mimosa y las chicas fuera del tren, ya que honestamente las discusiones entre Wendy y Noelle nunca terminaban, incluso cuando una de las dos claramente tenía la razón en algo realmente no le interesaban.
A veces ninguna tiene la razón, y tan pronto como llegaron a la parte de afuera vieron a un semigigante que se presentó como Hagrid quien los condujo a través del lago, un maldito precipicio, un par de cuevas, hasta que finalmente llegaron hasta una profesora que se presentó como McGonagall, quien era una mujer de aspecto estricto, quien les presentó las 4 cosas, cuando fueron conducidos al gran comedor donde unos minutos más tarde Naruto se encontró levemente impresionado con el techo que había sido encantado por su antepasado Rowena Ravenclaw, que bueno ciertamente era una obra de arte espectacular. Finalmente, el sobrero seleccionador abrió la boca y comenzó a cantar una canción que describía las virtudes de las 4 casas. Una vez que terminó la profesora McGonagall comenzó a gritar nombres escritos en un pergamino. Ana Abbott. Esta era una chica de cara rosada con cabello rubio opaco en coletas, quien se sentó temblorosa y se sentó en el taburete colocado en una plataforma elevada, de cara al resto de los estudiantes. Pronto el sombrero fue colocado en su cabeza y en unos segundos el ala se abrió mientras gritaba Hufflepuff. Pronto la mesa debajo de las decoraciones amarillas y negras vitoreó a su miembro más nuevo mientras la niña corría hacia ellos. Susan Bones. Hufflepuff. Del mismo modo varios otros estudiantes también fueron clasificados. Traki y Daphne fueron clasificadas en Slytherin, junto a un chico rubio llamado Draco Malfoy, 2 chicos que ambos hermanos estaban parcialmente seguros que eran medio troll. Honestamente era una buena opción para ellos, no había nadie que les desagradara particularmente, pero bueno, su madre les dijo viven en la mazmorra y bueno, las mazmorras eran frías. Hermione Granger fue enviada a Gryffindor. Sim definitivamente descartado, realmente no les gustaba la chica y Wendy sabía que los leones compartían habitación con todos los de su año, así que sí, definitivamente no Gryffindor, así que eran los Puffs o los Cuervos. Finalmente, tras que Noelle se fuera a Ravenclaw, fue el turno de la Wii. Ahora es cuando Naruto maldecía que sus segundos nombres no fueran los primeros, porque bueno, a él no le gustaba para nada las miradas de la gente. Naruto Uzumaki. Bueno, al menos había usado la abreviatura de su nombre en lugar del nombre completo, aunque en serio porque todos estaban tan interesados en sus malditas vidas. ¿Ese es uno de los gemelos? ¿El príncipe de los magos? Wow, se ve tan lindo, ¿no se suponía que era rubio? ¿Se tiñó el cabello? ¿Es realmente él? ¿Por qué no tiene las marcas en sus mejillas? Sí, no se parece en nada al joven príncipe de la portada de los libros de cuentos del príncipe de los magos, o si definitivamente estaba haciendo que Steak buscara al autor de esos libros y la dejaría jugar con él tanto como quisiera. Total, ya ni podría cuidarlos a los 2 por un tiempo, es decir, literalmente hablando hacían todo juntos. Y el hecho de que Wendy y Mimosa estuvieran burlándose de la mayoría de los comentarios no estaba ayudando en lo más mínimo, pero bueno, finalmente el sombrero fue puesto en su cabeza y Naruto bendijo a los fundadores por hacer un encanto bloqueador ambiental en él, ya que bueno, los susurros eran molestos. Ja, idéntico a tu tío Nagato, espero que no vueles la clase de pasiones solo por frustración, aún no hemos podido reparar el salón original. Dijo el sombrero en voz baja luego de haber leído los pensamientos de Naruto que le recordaron mucho a otro pelirrojo que no había estado aquí en un buen par de décadas. Aunque te comprendo, la mayor parte de la gente tiende a poner de los nervios a tu familia, no les gusta la atención, lo sacaron de Salazar. Pero bueno, suficiente conversación ahora, ¿dónde te pongo? No, Hufflepuff está fuera, no eres exactamente una persona que sea leal al mundo, eres selectivo con tus amistades, aunque definitivamente eres protector con esas amistades. Además, esa casa no sería adecuada para ti dada tu naturaleza distante. Oh, bueno, eso facilitaba las cosas. Si bien ciertamente eres valiente, Gryffindor tampoco lo hará, probablemente matarías a todos los miembros dentro de la casa en una semana si continúan molestándote. Esa no era una suposición, realmente lo haría, o bueno, haría que Stead lo hiciera por él, pero me detalles menores. Slytherin sería la mejor opción para ti, ya que ciertamente eres astuto y ambicioso, pero puedo ver que no te importa el picoteo y el sistema de jerarquía que domina su casa. Por otro lado, estás acostumbrado a ser el joven príncipe y te colocarías en la cima. Irónicamente, esa era una razón mucho más válida para negarse que su aversión a las mazmorras. Por otro lado, pareces tener sed de conocimiento y oh demonios, eres creyente de esa filosofía. Oh, si el conocimiento es poder y el poder es todo lo que importa, definitivamente lo sacaste de tu herencia, Brut. Bien, está decidido. Ravenclaw. Y con eso dicho, la mesa bajo los estandartes azules y bronce estalló en un estruendoso aplauso luego de que Naruto caminara hacia ellos. Los Gryffindor por algún motivo tenían expresiones similares a las que ponía Wendy cuando uno de sus amigos de 4 patas moría por algún motivo, aunque tuvo que admitir que los gemelos Weasley, fingiendo llorar de forma dramática en voz alta mientras cantaban No tenemos a Uzumaki, era bastante divertida.
Pero bueno, finalmente se sentó en silencio en el banco junto a Noelle y esperó a que terminara la clasificación. O en serio Wendy había amenazó al sombrero con prenderlo en llamas si no los ponía juntos, en serio porque la gente pensaba que él era el violento. Albus Dumbledore ahora mismo estaba bastante sorprendido, estos gemelos Uzumaki no se parecían en nada a lo que esperaba que fueran, el chico era el más alto de su año y se veía bastante en forma, la niña, ¿era verdaderamente una niña? Era demasiado masculina o el chico demasiado femenino, y en serio había amenazó al sombrero con quemarlo si no lo ponía junto a su hermano, pero bueno ahora simplemente se limitó a observarlos en silencio durante varios minutos mientras sacaba conclusiones, físicamente hablando ambos hermanos se parecían a cualquier chico mágico de 12 años, pero emocionalmente eran estables. Después de haber sido criados por Shinobi y luego aislados en la legendaria isla de Uzu por tanto tiempo, en realidad habría preferido que los hermanos fueran a Gryffindor. Claro, Uzumaki tenía relaciones de sangre directa con Slytherin y Ravenclaw, pero eso no significaba nada después de todo la familia a Gryffindor no había estado toda en su casa, no es que Ravenclaw fuera malo, pero mostraba que a los gemelos les impulsaban las actividades intelectuales, en realidad muestra que son la única casa donde no matarían a todos el primer día, habría sido más fácil tratar con el chico que no estaba seguro de su lugar en el mundo mágico. No es como si fuera posible, quiero decir literalmente están adoctrinados para saber su lugar en el mundo mágico, sin embargo ambos hermanos irradiaban confianza, verlo vestido con túnicas costosas con anillos conductores de magia y. ¿Esos eran grimorios personalizados? Esto le dejaba en claro a Dumbledore que los gemelos definitivamente eran príncipes mimados. De regreso en la mesa Ravenclaw, ¿qué tiene los ingleses con sumergir la comida en grasa? Preguntó mimosa mientras levantaba una chuleta de cordero que literalmente hablando estaba chorreando grasa. Oye, para ser comida inglesa no es tan mala. Dijo Noelle ya que bueno esto al menos era bastante delicioso, grasoso con ganas, pero al menos era bastante sabroso. Cenaremos en la habitación. Dijeron los gemelos al unísono, crecieron en las naciones es decir comida similar a la asiática, arroz, carne de pescado o cerdo y algunas cuantas carnes rojas, pero definitivamente nada de grasa y bueno ellos consideraban esto como asqueroso. Finalmente, después de eso la comida desapareció y los cubiertos dorados quedaron limpios, y ni unos 2 segundos después el director se puso de pie. Ahora solo algunos anuncios a corto plazo, los de primer año deben tener en cuenta que el bosque en los terrenos está prohibido para todos los estudiantes, las pruebas de Quidditch se llevarán a cabo dentro de 2 semanas, y Madame Och se encargará de cualquier aclaración adicional. Y finalmente debo decirles que este año el corredor del tercer piso del lado derecho está fuera del alcance de todos los que no deseen morir una muerte dolorosa. Con eso dicho los ojos de Dumbledore observaron las expresiones de todos en el salón, después de varios momentos simplemente sonrió. Eso es todo por esta noche, sus camas los esperan, buenas noches. ¿Quién le dice a niños pequeños que no vayan a un lado a menos que quiera una muerte dolorosa? Preguntó Noelle. Es de At. Dijeron los gemelos ya que bueno ella solía hacer eso muy seguido, de hecho era tan frecuente que estarían sorprendidos si no lo escuchaban al menos 2 veces por semana. Fin del capítulo.